¿Cómo se nota que Carlos es bastante más alto que yo? Suele dejarme el micrófono a una altura inalcanzable para mí. Bueno, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 29. Es la porción que vamos a estudiar hoy. Dice en Juan 5, desde el versículo 15 hasta el 29. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también les dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El pasaje que vamos a ver hoy, y que casi es la primera mitad de toda una sección del Evangelio de Juan, está totalmente insertado en la parte del Evangelio de Juan que vimos la semana pasada. Ustedes recordarán que la semana pasada, después del episodio de la Samaritana, nos detuvimos en dos señales, es el término que utiliza Juan el Evangelista, dos milagros, diríamos nosotros, que realiza Jesús. Y son además dos señales, la segunda y la tercera, que aparecen en el Evangelio de Juan, de las 7 que relata, que efectivamente enfrentan con el hecho de si crees o no crees en Jesús, de si aprovechas esa señal que está señalando, indicando, apuntando a Jesús o no la aprovechas. Y da lo mismo el contexto en el que te encuentres. En la primera señal resulta que el contexto es un contexto íntimo, es en Galilea, tiene un contacto con una persona, nadie ve el milagro. Cuando el padre regresa a la casa y se encuentra a su hijo curado por Jesús, se da cuenta, como le informan los criados, de que se ha curado en el momento en el que Jesús le ha dicho, pero es algo totalmente íntimo. Posiblemente, salvo el padre del muchacho, nadie podía describir lo que había sucedido. Pero la cuestión es, ¿crees en mí? El segundo milagro, que estaba en paralelo, lo vimos la semana pasada, fue totalmente distinto. En Jerusalén, no en una pequeña localidad de Galilea, de la manera más abierta y expuesta posible, un hombre que llevaba 38 años paralítico, la gente la ve y sin embargo vuelve a suceder lo mismo, ¿crees o no crees? Y después de exponer estas dos señales,
Jesús se encuentra con aquellos que lo cuestionan, que no quieren creer en él, y les expresa cuál es la verdad del Hijo de Dios, en 7 circunstancias. No crean ustedes que el número 7 es casual. Hemos visto en multitud de ocasiones en la Biblia cómo lo que van apuntando los distintos autores, pero en el caso de Juan es muy machacón, muy repetido, muy insistente, va en torno a determinados números como el 7, que es el número de Dios, el número de lo completo, el número de la perfección. Y la cuestión que se plantea ahora es ¿quién es Jesús? ¿Realmente quién es Jesús que hace esto? Y Juan lo va a responder apuntando a 7 circunstancias concretas. ¿El Hijo de Dios quién es? ¿Un ser creado? ¿Es una criatura más, aunque importante? ¿Es alguien que no tiene nada que ver con Dios? Bueno, hay algunas sectas unitarias que apuntarían en esa dirección, entre ellas los testigos de Jehová y los que no son los testigos de Jehová. Muchos de los grupos judaizantes de hoy en día, deseosos de captar a los judíos, están dispuestos a afirmar que Jesús es un ser creado. Y por lo tanto, hombre, evidentemente no es igual que nosotros, que también somos seres creados, pero no somos el Mesías ni el Hijo de Dios, pero no pasaría de ser un ser creado. Incluso, tanto los testigos de Jehová como grupos judaizantes no han tenido problema en editar versiones de la Biblia absolutamente falseadas para sostener ese punto de vista. Algunos podrían aceptar que Jesús es Dios, quizá, pero limitado por las acciones que nosotros hacemos. Tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad y tenemos, podríamos decir, hasta la soberanía de limitar al Hijo de Dios. Bueno, pues Juan en 7 circunstancias distintas nos va a explicar quién es el Hijo de Dios y quién es Jesús. Primera circunstancia, versículos del 15 al 18. El Hijo de Dios es igual a Dios. Y no es extraño que empiece por ahí. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No es la opinión de unos judíos equivocados. Tú dices que eres el Hijo de Dios, te estás haciendo igual a Dios. No, en realidad, para un judío, la idea de Hijo de Dios en muchos casos no significaba nada más que el hecho de ser, por ejemplo, el Mesías o alguna persona con una relación especial. Pero, sin embargo, estos judíos captaron perfectamente lo que significaba decir que Dios era su Padre. Y es el hecho de que de una manera que merece que te matemos a pedradas, porque estás blasfemando, tú pretendes que Dios es tu propio Padre, no el Padre de todo Israel, que eso lo aceptaríamos sin problemas, sino que Dios es tu propio Padre, y eso significa que te estás haciendo igual a Dios. Y como dice Juan, esa era la razón por la que procuraban matarlo. Lo del sábado ya era grave, pero que te hagas igual a Dios, eso solo puede merecer la muerte. Y desde luego la primera afirmación de Juan, quizá para muchos sería la última que se daría acerca de Jesús. Iríamos diciendo que es el Mesías, que es el siervo sufriente, que es el Hijo del Hombre, etc. Al final apuntaríamos a su divinidad. Pero Juan empieza diciendo las cosas claras. El Hijo de Dios es igual a Dios. Tened esto muy claro, no es una criatura, no es un ser creado, no es, como pretenden tanto adventistas del séptimo día como testigos de Jehová, el arcángel Miguel encarnado, es igual a Dios. Segundo, y esto es tremendamente importante, el Hijo hace lo que hace el Padre.
versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Hijo de Dios está sometido al Padre, pero al mismo tiempo puede hacer igualmente también lo que hace el Padre. Ninguno de nosotros podemos decir eso. Ninguno de nosotros, si Dios nos mostrara sus obras, podríamos hacer eso ni lejanamente. Si Dios nos mostrara cómo tendió el firmamento, a ver quién de los que estamos aquí podría inmediatamente tender el firmamento como Dios. Si Dios nos mostrara, como dicen los Salmos o el libro de Job, la manera en que colocó límites a los mares para que los mares no anegaran a la tierra, a ver quién de nosotros podría poner límites a los mares para que no anegaran la tierra. Si Dios nos mostrara la manera en que fue diseñando a distintas especies de animales para que esas especies de animales poblaran este planeta, a ver quién de nosotros podría empezar a sacar reptiles, anfibios, peces y mamíferos de nuestro poder. Absolutamente nadie. Pero el Hijo de Dios sí. Y es tremenda esa afirmación, y es una afirmación de que es el propio Creador, que si ustedes recuerdan bien, es una afirmación que ya aparece al inicio del Evangelio. Si vamos a Juan, capítulo 1, no solamente se afirma en primer lugar la plena deidad de Cristo que se iba a encarnar, sino que además se afirma que efectivamente Él es el Creador y además que no puede ser un ser creado. En Juan, capítulo 1, y versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquella gente que se empeña en afirmar que el Hijo es un ser creado, lógicamente piensan que Dios creó primero al Hijo y luego ya, a través del Hijo, fue creando otras cosas. Pero no es lo que dice la Escritura. La Escritura no dice Dios creó al Verbo y luego el Verbo fue creando cosas, sino que dice que nada, absolutamente nada de lo que ha sido creado dejó de ser creado por Él. Él creó toda la creación, no toda la creación menos Él. Es el Creador. Y las palabras de Jesús en este sentido son tremendas. Por supuesto que me hago igual a Dios, pero es que además el Hijo hace igualmente lo que hace el Padre. Puede someterse a las órdenes del Padre, como dice la Escritura, puede actuar de esa manera, pero el Hijo es creador. Y como dice Juan, nada de lo que ha sido creado sin Él. No hubo primero la creación de Cristo, como diría algún testigo de Jehová, y luego ya vinieron todos los demás. De hecho, para sostener ese punto de vista, en la traducción de los testigos de Jehová, en Colosenses 1, cuando dice que Cristo es antes de todo lo creado, la traducción de los testigos de Jehová pone es antes de todo, entre paréntesis, lo otro creado. Por supuesto, lo otro no está en el texto griego. Es una manera verdaderamente vergonzosa e inaceptable de falsificar el texto de la Biblia. ¿Quieres saber quién es Cristo? Es igual a Dios y hace lo que el Padre. Tercero, el Hijo de Dios puede resucitar exactamente igual que el Padre. Y este es un tema muy importante que luego se va a retomar. Pero en el versículo 20 y 21 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. No hay un ser humano,
a lo largo de milenios de historia de la humanidad que haya podido decir cosa semejante. Ha podido haber algún caso en que de pronto un profeta se encontraba con alguien que había muerto y el Señor, a través de ese profeta, salvaba la vida de un niño. O como en el caso de Pablo, cuando se le cayó un muchacho que se durmió mientras él predicaba, efectivamente puede bajar y decir, no, todavía está el espíritu dentro de este muchacho, no ha muerto. Pero no hay nadie, absolutamente nadie, ni celestial ni terrenal, a lo largo de la historia de la humanidad que pueda decir a los que quiere da vida. Es un atributo única y exclusivamente de Dios. Y por cierto, es un atributo que, si yo lo pienso, verdaderamente me sobrecoge. El Hijo de Dios no es un ser inferior, es igual a Dios y puede dar vida a aquellos que quieran. Y por cierto, en el Evangelio demuestra esto una y otra vez. No recibe en un momento determinado una inspiración para quizá a este o aquel poderle dar vida. Siempre que hay alguien que ha muerto, aunque lleve muerto días y ya empiece a oler por su descomposición, como en este Evangelio se habla de Lázaro, el Hijo le puede dar vida igual que lo puede hacer el Padre. Y no hay más. Cuarto, además, el Padre ha entregado el juicio al Hijo. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Si hay alguien que en un momento determinado, y vamos a volver sobre esto, juzgará a los vivos y a los muertos, no vamos a ser ninguno de nosotros. La Biblia dice que los apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel, tarea que yo desde luego no les envidio, pero parece que hay la posibilidad de delegar una parte del juicio en alguien. Pero el único que juzgará, porque además el Padre renuncia a juzgar él mismo, es precisamente el Hijo de Dios. Lo cual debió de ser poco agradable para los que le estaban escuchando y tenían unas ganas enormes de matarlo a pedradas por quebrantar el sábado y además hacerse igual a Dios. Quinto, y esto es enormemente importante, el Hijo es honrado como el Padre. Versículo 23. ¿Y por qué el Padre da todo juicio al Hijo? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. El Hijo tiene que recibir la misma honra que el Padre. Esto, de nuevo, corrobora que efectivamente el Hijo es igual a Dios y es Dios. Porque Dios no entrega su gloria, ni su alabanza, ni su honra absolutamente a nadie. Y porque el hecho de honrar a alguien, como se honra a Dios, es un horrible pecado de idolatría, que Dios no va a pasar por alto. Y cuando hay gente que decide en su vida honrar a seres humanos, por muy supuestamente espirituales y encumbrados que estén, como honran a Dios, están cometiendo un horrible pecado de idolatría. Pero las palabras de Jesús son muy claras. Dios actúa así para que todos honren al Hijo como honran al Padre. No de una manera inferior, no después del Padre, sino como honran al Padre. Y lo que a continuación dice es tremendo. Si alguno no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Hay gente que considera que, la cuestión de cómo nos encontramos con Jesús no es tan importante. En última instancia, si creemos en el Dios único, al que además asemejamos, consideramos que es Padre de toda la humanidad, lo cual es mentira, pero creemos que es el Padre de toda la humanidad, lo que pensemos acerca de Jesús no tiene mucha importancia. ¿Acaso los judíos no creen en Dios?
¿Acaso después de que el cristianismo dijera claramente que Dios es Padre, los judíos no consideran también que Dios es Padre? No en el sentido en el que lo dice el Nuevo Testamento, pero bueno, parece que más o menos parecido. ¿No implicaría que esa gente efectivamente llega hasta Dios igual que nosotros? Jesús no es tan importante, tiene una enseñanza un poco más imperfecta, un poco más limitada, pero no tiene mayor relevancia. La enseñanza de Jesús no es esa. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Y Jesús no puede ser excluido como diciendo, bueno, si queréis, esta es una revelación algo más importante, algo más extensa, algo más perfilada, algo más afinada que la que tiene un judío o incluso un musulmán. No, verdaderamente el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. ¿Y cómo se honra al Hijo? Exactamente igual que como se honra al Padre, que es Dios. Hasta ahora no me he encontrado a nadie que discuta que el Padre es Dios. Y esto es tremendamente relevante. Y cuando alguien piensa, bueno, hombre, lo de Jesús tiene importancia, pero un judío que en última instancia honra a Dios como Padre, ¿por qué no podría alcanzar la salvación? Un musulmán que no ve a Dios como Padre, pero que adora al único Dios y excluye el culto a las imágenes y excluye el rendir culto a otros seres, ¿por qué no podría ser? Pues porque el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. No solo eso, sino que además es que nadie puede llegar hasta el Padre sino a través de Jesús. Si me acompañan ustedes a Juan capítulo 14, y lo veremos en su día, pero nos vamos a detener ahora. Juan capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 1. Jesús es tremendamente tajante en cómo solamente se puede llegar al Padre, a Dios, a través de Él. No hay caminos alternativos. Dice en Juan capítulo 14, 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Las palabras de Jesús son tremendas. Jesús está en la última cena y en un momento determinado dice que se va a ir, pero que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que en un momento determinado va a volver a por sus discípulos y se los llevará para que estén siempre con él, y dice, vosotros sabéis el camino. Y Tomás, que parece que está despistadísimo, no entiende esto de que ahora está y luego no va a estar y luego va a volver a estar. ¿Y qué es esto? Le dice, no, vamos a ver, no sabemos ni siquiera a dónde estás diciendo que te vas, ¿cómo vamos a saber cómo llegar hasta ahí? Cosa que tiene bastante lógica. Hay palabras de Jesús que, como no las vemos en su contexto, pues nos parece que están clarísimas porque las hemos leído docenas de veces, pero los que escuchaban en ese momento no terminaban de entender esto. ¿Que te vas a dónde? Estamos celebrando aquí la Pascua, ¿dónde te vas? Y si no sabemos dónde te vas, ¿cómo vamos a saber el camino para llegar hasta ahí? Esto tiene una lógica clarísima. Y si a mí se me ocurriera decir que me voy a marchar
y que de todas formas ya sabéis cómo llegar, pues seguramente alguno diría, no sabemos que te vayas a marchar y dónde vas a ir, porque si no, no sé cómo vamos a agarrar el camino y llegar hasta donde estés. Tiene una lógica aplastante. Tomás no era un hombre de mucha fe, como sabemos por este Evangelio, pero lo que dice tiene bastante lógica. Y la respuesta de Jesús es terminante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Ni en el Talmud, ni en el Corán, ni en la Cábala, ni en la tradición de la Santa Iglesia Católica Romana. No hay otro camino. Yo soy el camino. No penséis que el camino es rezar a mi mamá o a gente que supuestamente son santos o cosa parecida, porque yo soy el camino. Y la única verdad soy yo. Y la vida soy yo. Y lo que dice a continuación es tremendo. No dice nadie va al Padre sino por mí, sino que nadie viene al Padre sino por mí. De nuevo, la identificación de Jesús es muy clara. Si Jesús hubiera dicho nadie va, bueno, pues bien, la frase está bien, pero es que no dice va, dice viene. Y cuando le dicen en ese momento, después de decir eso, dice: y si me conocierais a mí, conoceríais también al Padre. Y ahora lo conocéis y lo habéis visto. Esto es algo tremendo en ese sentido. El Hijo es honrado como el Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Por más que alguno diga, eso no es posible porque por mis venas corre la sangre de Abraham. Como si corre la del rey David, el rey Salomón y el rey Sedequías. Si no crees en el Hijo, si no honras al Hijo, no honras al Padre que lo envió. Sexto, y esto todavía es más importante por si a alguien le cabe alguna duda. El Hijo da la vida y la da ahora. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Uno de mis versículos preferidos de toda la Escritura. El que oye mi palabra y cree al que me envió, es posible que se salve. Quizá se salvará. Tiene posibilidades de salvarse. No es lo que dice Jesús. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ahora en presente. Ahora, hay gente que piensa que la vida eterna es algo que a lo mejor puede conseguir en el futuro. Yo he escuchado a gente decir, si yo me salvo, pues que no sé si me salvaré, etcétera, etcétera, etcétera. Y no digamos ya aquellos que te dicen que efectivamente si cumples con determinadas condiciones y ciertos requisitos y haces determinadas cosas, pues seguramente te salvarás. Ese no es el mensaje del Evangelio. Esas no son las palabras de Jesús. Es más, esas son afirmaciones blasfemas. Porque intentan sustituir la clarísima enseñanza del mismo Hijo de Dios por su idea de cómo se gana, se obtiene o se merece la salvación. Pero Jesús no dice, si hacéis esto, lo otro, lo de más allá, si no mueres en pecado mortal, si te has confesado debidamente en tu lecho de muerte, si te administraron la unción de enfermos, si siendo mormón, pues resulta que te bautizaste por los muertos, si siendo musulmán cumpliste con los 5 pilares del Islam, entonces seguramente te salvarás. Ni de lejos dice cosa que se le parezca. El que oye mi palabra y cree, tiene ya ahora vida eterna. No dice tendrá, no dice que puedas tener, no dices que tienes, como un 70% de posibilidades de salvarte, tiene vida eterna. Y este es un mensaje glorioso que aparece en la Escritura y que solo puede entender aquel que sabe que tiene vida eterna porque cree en el Hijo de Dios.
Y aquel que, aunque pretenda que es cristiano e incluso que pertenece a la única organización que verdaderamente es cristiana y no tiene esto presente, no es cristiano. Y está negando una afirmación clarísima de Jesús. Si me acompañan ustedes a la primera carta de Juan, escrita por el mismo autor que el Evangelio, en esa primera carta de Juan, que ha escuchado decir estas palabras a Jesús y que las ha consignado ya en su Evangelio, vuelve a remachar lo que es tremendamente importante. Primera de Juan, capítulo 5, y Juan vuelve a insistirlo. Y como dice al principio de su primera carta, lo que yo os cuento es lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos palpado y tocado. Yo he tocado a Jesús. Yo estuve 3 años y pico caminando con él por todo el territorio de Galilea, de Samaria, de Berea, de Judea. No me lo han contado, yo lo vi con estos ojos, lo escuché con estos oídos y llegué hasta palparle. ¿Y qué os puedo decir después de eso? Juan capítulo 5 y versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No dice quizá, no dice tendréis, no dice a lo mejor, sino que dice que aquellos que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna, y yo os lo digo para que seáis conscientes de ello. ¿En tu corazón tienes la convicción de tener vida eterna? ¿Realmente has creído a Jesús y por lo tanto sabes que tienes vida eterna porque solo hay vida en el Hijo y sin el Hijo no hay vida eterna? Si tú tienes esa convicción, lo más seguro es que efectivamente has experimentado una conversión y conoces la enseñanza de Jesús. Si en tu corazón no crees que tienes la vida eterna por creer en Jesús, si piensas que creer no es bastante para tener la vida eterna, y además piensas que esto ya se sabrá en el futuro, cuando acabe la vida, aquí hasta que no lleguemos al último segundo del partido de fútbol, no sabemos quién gana, no conoces la enseñanza de Jesús. Y no conoces que aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Esa es la marca del cristiano. Y si no puedes realmente descansar en el hecho de que al creer en Jesús tienes vida eterna, lamento decirte que no eres un cristiano. O quizá eres un cristiano muy ignorante que ignora cosas elementales. Y esto no es solo una idea de Juan, que era muy místico y se le ocurría este tipo de cosas. Si me acompañan ustedes a la carta a los Romanos, capítulo 8, aparece una afirmación que es el equivalente a lo que ha dicho Juan hasta ahora. Romanos capítulo 8 y versículo 1, después de que Pablo ha descrito cómo la salvación es a través de la fe sin obras, porque es la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, hace una afirmación tremenda. Después de 7 capítulos de carta, desarrollando una serie de temas, llega a una conclusión que es el primer versículo del capítulo 8, por cierto, capítulo absolutamente glorioso, que espero que podamos estudiar algún día. Y dice así en el 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Y no hay ningún temor a la condenación. ¿Por qué? ¿Porque somos muy buenos? No, porque nuestra salvación depende de Cristo. Y Dios nos entrega la salvación porque creemos en su Hijo. Si la salvación dependiera de nosotros, primero, no nos salvaríamos jamás. Lo único que podríamos hacer sería ir acumulando pecado tras pecado a lo largo de esta vida, y con 40 años la lista sería mayor que con 20.
y con 60 mayor que con 40. Lo único que mostraría nuestro registro, nuestro récord, es que somos pecadores que han ido sumando más pecados con el paso del tiempo. Y si el hecho de conservar la salvación dependiera de nosotros, estaríamos absolutamente perdidos. Se nos escaparía en cualquier momento. Nuestra salvación es segura porque arranca del Hijo de Dios. Y por eso puede decir, tiene vida eterna. Y además dice otra cosa tremenda. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No dice que pasará en el futuro. Si eres suficientemente bueno y haces esto y lo demás allá, entonces vas a pasar de muerte a vida. Pero, en fin, puedes venir a condenación en algún momento. No, la afirmación de Jesús es tremenda. No vendrá a condenación. No bajo condición. No vendrá a condenación. Y ya ha pasado de muerte a vida. Los tiempos verbales en este versículo son esenciales. Séptima circunstancia que marca quién es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el que va a consumar la historia. Y esto es tremendamente importante. Hay gente que va diciendo cosas absolutamente disparatadas, como que el reloj de Dios es Israel. Pero ¿cuándo ha sido Israel el reloj de Dios? El reloj de Dios es nuestro bendito Señor Jesucristo. Cuando se produce la caída en el jardín del Edén, ¿qué le dice Dios a Adán? Espérate a que aparezcan los judíos. O le dice que la descendencia de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. ¿Y quién es la descendencia de la mujer? Nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Cuándo dice la Biblia que se produce la plenitud de los tiempos? ¿En el reinado de David o Salomón? ¿O cuando Jesús, como dice Pablo, vino nacido de mujer en la plenitud de los tiempos? ¿Cuándo va a acabar la historia? ¿Cuando en un momento determinado el Estado de Israel no deje a nadie vivo alrededor suyo? ¿O cuando venga Cristo en gloria? El reloj de la historia es el propio creador de la historia y del universo, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Y es justo y lógico que sea así, porque no hay nada que exista que no haya sido creado por Él. Y esto es algo tremendo. Y por supuesto, quien dio inicio a eso que conocemos no solo como historia, sino como creación, que fue el Hijo, es lógico que sea el que consume finalmente la historia. Fíjense lo que dicen los últimos versículos del 25 en adelante. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta historia va a tener una consumación, y la consumación es el juicio final. La gente en esta vida a veces ve la justicia y a veces no la ve, como dice el autor de Eclesiastés. Se acaba tu vida, hubieras deseado ver la justicia en una serie de situaciones, pero hay gente que escapa de la justicia humana. Son verdaderos criminales, asesinos, genocidas. Y lo mismo los entierran y encima te quieren convencer de que era gente admirable y ejemplar. Y la historia está llena de eso. A lo mejor la gente que vive en otro país lo ve como el criminal que ha sido, pero en su país no necesariamente es así. Algunos que nos dedicamos profesionalmente a la historia nos quedamos horrorizados cuando muere algún canalla responsable directo de la muerte de cientos de miles de inocentes y encima tenemos que oír que ha sido un héroe nacional.
será de la industria de la carnicería, lógicamente. Y, por supuesto, eso pasa. Sí, claro que hay tiranos que en un momento determinado los fusilan, y hay tiranos que caen, y hay tiranos que acaban su vida en la cárcel, y hay gente que no necesita ser tiranos, son gente normal, y hay gente que te da la sensación de que se ha hecho justicia con ellos, y hay otros que se escapan. Como dice el autor de Eclesiastés, debajo del sol vemos a gente que ha sido criminal y sale de rositas, muere, además, escuchando las alabanzas de todo el género humano. Y gente que hemos conocido que es decente y buena y honrada, acaba su vida de una manera miserable. Debajo del sol las cosas son así. Pero lo que dice aquí a continuación es tremendo. No os maravilléis, que no os sorprenda, porque va a llegar una hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y cuando suceda eso, se hará justicia, por primera vez en toda la historia, porque el reloj de la historia es el Hijo de Dios. Y cuando eso suceda, los que han hecho lo bueno saldrán a una resurrección de vida, independientemente de cómo los juzgó el mundo, independientemente de si alguien los conoció en algún momento, independientemente de la importancia que hayan tenido en esta vida para los hombres, se levantarán para una resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo resucitarán también para condenación. Y da lo mismo cómo hayan aparecido durante siglos en los libros de historia, o los monumentos que se les hayan levantado, o las estelas que canten su gloria. Porque aquellos que hayan hecho lo malo serán juzgados y condenados por el Hijo de Dios. La historia acaba bien. Y la historia, además, acaba repartiendo verdadera justicia. Y es así porque esa historia, quien acaba concluyéndola, es el Hijo de Dios. Y en eso podemos esperar. Toda la justicia que quizá no veamos en nuestra vida, con seguridad no vamos a ver toda. Todas aquellas injusticias que nos han hecho sentir sufrimiento en algún momento, porque como dice también el libro de Eclesiastés, el llanto de los oprimidos no lo escucha nadie. Todo eso que debajo del sol es terrible. Jesús dice, no, pero no os preocupéis. Un día yo resucitaré a todo el género humano. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo he conocido gente absolutamente extraordinaria como creyentes. La inmensa mayoría de ellos no los conoce nadie, o casi nadie. Y por el contrario, he visto gente a la que se ensalza después de su muerte porque eran populares, famosos, tenían un ministerio público y realmente la mayoría de ellos no tienen nada de ejemplar. Y sin embargo, la gran gente que yo he conocido en esta vida, en el ministerio, en su vida cristiana, los conocía poquita gente alrededor. Pero era gente que verdaderamente había servido al Señor. Cuando llegue la resurrección, yo no tengo la menor duda de que gente como esa que yo he conocido, que ustedes no conocen, que no conocen los que nos puedan ver en este estudio, van a tener un lugar excelente en el reino, porque era gente verdaderamente del Señor. Y gente que en absoluto estaba buscando su engrandecimiento ni su beneficio. Y hay una cuestión en la que quiero que nos detengamos un par de minutos antes de acabar. Si me acompañan ustedes a Efesios, capítulo 4, y quiero que nos detengamos porque me parece que es muy importante. Efesios, capítulo 4. Y versículos, vamos a leer desde el 22. Efesios 4, del 22 en adelante, dice: En cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y como Pablo señala, y además lo señala de una manera muy clara, ese nuevo hombre es un nuevo hombre que está hecho a la medida de Cristo. Y esto es algo tremendamente importante. De hecho, sí, en ese sentido es algo tremendamente importante. Ese nuevo hombre está hecho a la medida de Cristo. En nuestro mundo en el que vivimos, muchas veces olvidamos que el modelo es el Hijo de Dios, al que describe en esta porción el Evangelio de Juan como el propio Jesús, que es igual a Dios y que es el que va a consumar la historia. En vez de buscar un modelo en Jesús, buscamos otros modelos y deformamos lamentable e inaceptablemente nuestra vida espiritual. Aquel al que nosotros tenemos que seguir, imitar y tomar como modelo no es otro nada más que Jesús. Pero desgraciadamente nos fijamos en hombres que se supone que son modélicos o porque aparecen en televisión y tienen una audiencia extraordinaria de millones, o porque hay gente que consideran que es la persona que tiene una posición teológica que me gusta enfrente de la de otro que no me gusta, o porque es especialmente conocido porque la televisión, sobre todo si vives en Estados Unidos, de entrada permite que invadas todo el continente americano, a veces con basura, y basura espiritual, pero se ve mucho. Esto es un inmenso y peligroso error. Muchas de aquellas autoridades, entre comillas, espirituales, son siniestras y no tienen nada que ver con Dios. Y a lo largo de la vida uno va viendo que efectivamente el aspecto siniestro queda de manifiesto. Muchas de esas supuestas autoridades espirituales a veces tienen luces, pero las luces están acompañadas de sombras. En otras ocasiones es gente que a lo mejor no tiene esas sombras, pero tiene limitaciones, porque son seres humanos como nosotros. Y generalmente aquellos que podrían servir de ejemplo no los conoce casi nadie. Si yo ahora mismo les dijera personas que efectivamente son ejemplares espiritualmente, estoy convencido que no conocen ustedes a ninguno. Y cualquiera de ellos vale 1000 veces más que aquellos que salen en las pantallas de televisión. Nosotros no seguimos a hombres. Y si alguien se empeña en seguir a hombres, no sabe el camino extraviado, limitado y muchas veces de pecado que va a seguir. Porque nuestro único ejemplo, en quien tenemos que mirarnos todos los días, al que tenemos que imitar, sobre el que tenemos que cortar nuestra vida, es el Hijo de Dios. Y no deja de ser significativo que cuando Pedro, sabiendo que le va a quedar poca vida, escribe una de sus epístolas, dice que el Hijo de Dios nos dejó un modelo. ¿Saben ustedes la palabra que utiliza en griego para modelo? El patrón de un sastre. Igual que el que quiere hacer en un momento determinado una camisa, una falda, un vestido, saca un patrón, en mi país de cartón, y va cortando la tela sobre ese patrón y luego lo cose y tiene una prenda de vestir. Pedro está diciendo, nosotros tenemos un patrón. Ese patrón no es el apóstol Pablo. Ese patrón tampoco soy yo, Pedro. Podemos hacer las cosas mejor o peor, pero no somos el patrón. Ese patrón es única y exclusivamente el Hijo de Dios, sin el cual nada fue creado, que en el principio estaba con Dios y era Dios, al que quisieron apedrear porque se hacía igual a Dios, que va a ser quien juzgará a toda la humanidad en el último día,
que es el que puede resucitar a los vivos y a los muertos, y que tiene que ser nuestra guía 24 horas al día. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por poder estar este primer día de la semana reunidos en tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado un día hermoso para que podamos alabarte, para que podamos cantarte, para que podamos orar a ti, para que podamos estudiar tu palabra, para que podamos nutrir nuestro espíritu con la Biblia. Te damos muchas gracias porque eres muy bueno, porque podríamos estar cantando tu bondad las 24 horas del día y no llegaríamos ni de lejos a decir todo lo bueno que eres para nosotros. Y te damos muchas gracias, Padre, por todos los dones y regalos que nos das a diario, por la vida, por la forma en que nos mantienes, por la forma en que nos sostienes, pero sobre todo por tu Hijo Jesús y sobre todo, Señor, también porque podemos decir que tenemos vida eterna. Porque hemos creído en Jesús y eso nos permite afirmar con seguridad que tenemos vida eterna, que no vendremos a condenación y que ya hemos pasado de muerte a vida. Y esa seguridad, Señor, no arranca de nosotros, ni de nuestros méritos, ni de nuestra muy imperfecta vida espiritual, sino que eso, Señor, arranca de ti. Guíanos, Padre, durante esta semana para que en todo momento vayamos siguiendo el patrón de los pasos de Jesús, para que modelemos nuestra vida de acuerdo a la existencia de Jesús, para que en nosotros se pueda ver que somos sal y luz porque somos discípulos de Jesús. Y todo ello te lo pedimos en el nombre de tu bendito Hijo. Amén. Que el Señor los bendiga.